Intentaron abusar de mí en todos los sentidos. Dios mío. Me decía que le hacía el amor, me decía que la besara. Yo estaba solo. Y aún así lo hiciste. Yo estoy aquí a favor de mi esposo William, defendiéndolo de esta perra estúpida. Y no te hagas el enclenque y el débil. ¿Qué vas a dejar? ¿Que las mujeres todavía te sigan dominando toda la vida? El padre de mi hijo es... Pasaron 15 días y me dice que está secuestrada. Nos escupían, nos llegaron a orinar. Que sacaran a Miguel No, de acá. estamos todos locos. ¿Cómo Porque sacaron lo que a dónde, les Miguel? voy a contar... Él no lo soportaría. No. Esta es la cruda realidad que se está viviendo en algunos lugares del mundo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta chileno Pablo Neruda dijo: para que nada nos separe, que nada nos una. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué teoría, ¿no? Creo que funciona, pero vivir así. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, él ha sido el único hombre en mi vida y tiene que responder por su hijo. Quiero a mi hijo, pero que nunca vuelva a ver a su madre. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Apolo. Sheila, estás demandando a William. Así es. Dime quién es él, por qué lo demandas Sí. y qué pides para resolver el caso. Estoy aquí porque vengo a demandar a este hombre, William, que es el padre de mi hijo. Y lo único que yo quiero y deseo y exijo que se haga responsable de él. Mi hijito tiene 2 años. Quiero que él pague child support, que le dé tiempo, calidad de tiempo, todo lo que comparta la responsabilidad de ser padre y tome decisiones junto contigo para que no las tengas que tomar tú sola. Para mí lo más importante es la familia. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Lo que tú sufriste. Exactamente. Ok. Entonces, el niño tiene 2 años. Así Y es. en esos 2 años el padre no ha estado involucrado en la vida de la criatura. Estuvo, que fueron 5 o 6 meses nada más y después desapareció. No supe nada de él. Por ahí supe que tenía a alguien más, pero ya no supe nada de él. Y no paga manutención, Nada, no te nada. paga nada por el Nada. niño. Ok. ¿Se declaró la paternidad de él en No. algún momento? No. No se ha declarado. O sea, que estás pidiendo declarar la paternidad Sí, del que lo niño. reconozca. Que lo reconozca legalmente. Exactamente. Ok. Cuéntame un poco de tus circunstancias. ¿Por qué para ti la familia es tan importante? Tengo un hermano que es dos años mayor que yo. Fuimos criados nada más por nuestra mamá. Mi mamá en sí no fue mamá porque era una mujer fácil. Ella era stripper, usaba drogas, consumía alcohol todo el tiempo. Entonces en sí nunca tuvimos a nuestra mamá. Nuestro papá tampoco nunca existió. ¿Hermano de padre y madre? De mamá nada más. Por parte de mamá. madre, o sea, diferentes padres. Sí. Cuando fuimos pequeños, mi mamá sufrió un derrame cerebral. En ese momento, cuando ella estaba hospitalizada, ella hizo, que se puede decir, una carta a poder, por si algo le llegaba a suceder, es que hubiera alguien que se hiciera cargo de nosotros. Entonces, ella no pensó que falleciera, pero así fue, ella falleció. Y le dejó nuestra custodia a una amiga de ella, Marta se llama. Bueno, Marta era igual que ella, o sea, era alcohólica, igual, lo mismo. Entonces, nosotros quedábamos bajo su custodia, yo y mi hermano. Yo tenía 5 años, él tenía 7. Bueno, estuvimos con ella tenía 4 hijos, que bueno, fue horrible vivir en esa familia, era difícil, fue casi un trauma porque sus hijos, bueno, todos eran varones y yo era la única mujer y en ocasiones intentaron abusar de mí en todos los sentidos,
pero nunca lograron nada porque pues mi hermano siempre estuvo ahí para mí, mi hermano siempre me protegió, siempre me cuidó, siempre se hizo cargo de mí, como en pocas palabras. Entonces nosotros fuimos creciendo y Marta sufrió un accidente de carro. Ella iba alcoholizada, falleció. En ese entonces yo tenía 15 años y mi hermano tenía 17. Entonces ella fallece y los hijos de ella no se hicieron cargo de nosotros tampoco, ellos eran mayor de edad. Tampoco quedamos totalmente solos. Quedaron al aire. Solos. Entonces yo y mi hermano teníamos miedo, ¿no? Porque, bueno, las autoridades, si ellos se enteraban que no teníamos a nadie que estuviera a cargo de nosotros, nos iban a separar, nos iban a mandar a un foster home y era lo último que queríamos, que nos separaran, porque bueno, siempre hemos estado Era lo único juntos. que se tenían, el uno al otro. Exactamente. Entonces, nosotros, mi hermano y yo teníamos una amiga en común, ella era mayor de edad y recorrimos con ella y nos fuimos a escondidas, subimos con ella, nos estuvimos quedando con ella, nosotros seguimos yendo a la escuela. Y bueno, los maestros y directores, claro, siempre, usted sabe que preguntan por los padres y preguntan por los encargados. Empezamos a sentir miedo de que se fueran a enterar, de que nos fueran a separar. Entonces, bajo tanta tensión y tanto miedo y desesperación, bueno, a mí se me ocurrió la idea de salir embarazada para yo poder emanciparme, así no tener ningún problema. Mi hermano ya le quedaba, o sea, eran meses para que él cumpliera 18 años y pues yo no quería que ni yo y ni él tuviéramos problemas. Entonces a mí se me ocurrió la idea de que pues salir embarazada. Entonces no hubo nadie, yo no conocía a nadie, ningún otro hombre, ningún otro muchacho que, bueno, me hiciera el, que se dice, favor, puede ser, que entonces yo recorrí con mi hermano y le platiqué la idea y él accedió y bueno, pues el padre de mi hijo es mi hermano. O sea que ahora me explico el parecido entre ustedes. Yo decía, esta gente se parecen. O sea, este es tu medio hermano. Es mi miedo. Desde ese día dejé de ser tu hermano. Y es el padre de tu criatura. Es el padre de mi hijo. ¿Qué fue la solución que ustedes encontraron para mantenerse juntos? ¡Wow! ¿Qué recursos tienen que buscar los jóvenes con los padres que deciden tener hijos? Yo no sé ni para qué los padres... Hay gente que deciden tener hijos. Voy a hacer un corto receso para ver cómo salgo de mi asombro. No se vaya. Está loca, ella quiere todavía seguir en comunicación. ¿Te enamoraste de tu medio hermano? Me enamoré de mi medio. Estás loca, estás enferma. ¿Cómo va a crecer ese niño sabiendo que su tío es su padre? Los hijos de hoy en día, los pobrecitos, tienen que averiguar cada cosa. Y aparte de eso, lidiar con Facebook y Twitter. Imagínate tú. ¡Ya!